Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en estas amenazas de Trump a Venezuela, mirando a Rusia, que le está advirtiendo también precisamente por estas amenazas a Maduro, con China, que está cada vez más enfadada por este rearme de Taiwán. Lo último es este paquete de más de 11.000 millones de dólares. Vamos a analizar todas estas cuestiones con Aníbal González, experto en geopolítica, que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Encantados de tenerte por aquí en un día, bueno, pues con muchos frentes, con muchos asuntos. Mencionaba a China, a Venezuela, a Rusia. ¿Qué decir de Europa con esta reunión? Para ver qué va a pasar con los activos rusos, que todavía termina, o todavía parece que no da una conclusión. Aníbal, te quiero empezar preguntando por la situación en torno a Venezuela. Hoy hemos visto a Rusia advirtiendo, diciendo que la situación es alarmante. Ayer escuchábamos a Lavrov, escuchábamos a Wang Yi. Parece que Maduro empieza a no creerse ya las amenazas de Trump. ¿Cómo ves la situación con Venezuela? Sí, Sergio, yo creo que ya en algún momento lo afirmé aquí mismo en el canal de negocios. El señor Maduro consideró, lógicamente, como cualquiera hubiera considerado la posibilidad de una invasión norteamericana, pero a medida que fue pasando el tiempo, tenemos que ser realistas. Esa gran flota americana puesta allí hace casi 4 o 5 meses que está allí en el Mar del Caribe, que cuesta muchísimo dinero para Estados Unidos tener esa flota naval y esa cantidad de contingente humano militar allí, y no haber tomado ya una decisión, digamos, políticamente incorrecta, por decirlo de alguna manera. Porque la intención de Donald Trump es sin duda alguna invadir Venezuela, solo que está atado de pies y manos porque él no consigue igual, aunque consiguió en la Cámara del Congreso, consiguió por una diferencia de 2 votos, la aprobación de continuar allí en el lugar, no consigue todavía la aprobación de una invasión a Venezuela. Entonces yo creo que ya con el tiempo que ha pasado y con los barquitos de pescadores que ha hundido el señor Donald Trump, y con esa mala intención de aprovecharse y quedarse con el petróleo de los buques petroleros que surquen el Mar del Caribe, no le importa de la procedencia que vengan. Él dice ahora que no dejará pasar todo aquel barco que no deba de pasar, o sea que se abstiene en algunos casos. Y yo quiero ver ahora cuando se acerque el barco ruso que viene con petróleo directo para Cuba, si pasa o no pasa. Pero yo creo que no, Sergio, que el señor Donald Trump no va a ir más lejos de lo que ya fue. ¿Qué es esto? La intimación, el cerco marítimo a los buques venezolanos, eso sí va a ocurrir, mas es una guerra de cansancio, por decirlo de alguna manera, para ver si consigue una vez entrar en la psiquis de Maduro para que Maduro se vaya, y Maduro ya le respondió. Ya lo dijo anteriormente y lo dijo ahora en estos días, de que no se rendirá ante el intento de invasión norteamericano y que se quedará en Venezuela a enfrentar lo que sea. Entonces yo creo que Maduro está convencido también de que Estados Unidos no va a avanzar sobre Venezuela. Lo que sí, Sergio, pienso que puede ocurrir es algunas acciones tomadas por esas fuerzas especiales que maneja la CIA y que no me quedan dudas de que estén dentro del territorio venezolano, midiendo lugares, sacando cálculos, en fin, viendo qué blancos pueden ser objeto de ataques. Eso no tengo dudas de que pueda ocurrir algo así, pero invasión directamente, yo creo que no, que estamos muy lejos de eso, Sergio. Tú, por favor. Bueno, pues a la espera de ver qué sucede, a la espera de ver qué decide Donald Trump, tanto Rusia como China se empiezan a posicionar. Hoy hemos escuchado también a Lula, hemos escuchado al presidente brasileño, ayer escuchamos a Claudia Sheinbaum, un Donald Trump que, bueno, ya no solo está atado por lo que pasa en Estados Unidos, sino que cada vez escucha o enfrenta más desafíos, ¿no? Hemos visto a muchos líderes mundiales, también líderes incluso regionales, que están advirtiendo a Trump, bueno, pues básicamente para intentar quitarle esta idea de la cabeza. Totalmente, Sergio. El mundo todo prácticamente lo está gritando, lo está diciendo de todas maneras, está cometiendo un error. De hecho, ya se lo han aclarado perfectamente
de que se le puede presentar una segunda Vietnam para Estados Unidos. Y no creo, yo sinceramente te lo digo, la población norteamericana no pretende ni quiere entrar en guerra con un país sudamericano, y menos con Venezuela. Y también yo creo que Donald Trump ya debe haber escuchado, no de la boca de Marco Rubio, sino de algún otro personaje dentro del propio gobierno de Donald Trump, de la administración de Donald Trump, de que puede haber grandes riesgos de entrar y no poder llegar a un objetivo clásico para que él se pueda llamar ganador en este enfrentamiento con Venezuela. Más que él está todavía detrás de ese premio de la paz o de hombre de la paz, quedaría lógicamente como un agresor y nada menos que en su propio patio trasero, Sergio. Bueno, pues pendientes de lo que decida Donald Trump, pendientes de lo que pase con Venezuela, el foco está puesto también en Rusia. Hoy, bueno, pues hemos asistido a un nuevo capítulo. Hoy se hablaba de que 3 guardias habían entrado en Estonia, en un momento en el que hay un serio debate en Europa. Si te parece, empezamos con esto. Aníbal, ¿cómo ves estas informaciones que apuntan a que Rusia habría entrado en territorio de la OTAN, en el caso de hoy en Estonia? No le prestaría realmente buena importancia alguna. Siempre va a haber una acusación de este tipo, como la vez pasada, un avión que estaba, digamos, vigilando la frontera rusa. Ellos dijeron que había entrado en el territorio de Estonia y de Letonia. No, son simples acusaciones para poder poner a fermentar todo esto un poco más, pero no pasa de eso, Sergio. No hay que prestarle importancia, es distracción prácticamente ante todo esto que está ocurriendo, lo que se está moviendo, mismo con Zelensky, las declaraciones de Zelensky, lo que se está esperando de la Unión Europea en cuanto a ese préstamo y robo del dinero ruso, en fin, son solo ruido de nueces, nada más. En este sentido, ayer al que escuchábamos, al que sí que hay que tomarse en serio, es al presidente ruso, Vladimir Putin, que llamaba cerditos a los líderes europeos. Escuchábamos también al ministro de Defensa, Andrei Belousov, que decía que la OTAN se prepara para una guerra de cara al año 2030. Aníbal, ¿cómo interpretas estos mensajes? Porque parece que la paciencia rusa empieza a agotarse. Totalmente, Sergio. Lo dijo bien claro Putin el otro día cuando lo dijo con palabras muy, muy directas. Si si Europa pretende entrar en guerra contra Rusia, Rusia está pronta. No tiene ningún problema para enfrentarse con Europa. Solo que Europa tiene que entender que un enfrentamiento con Rusia, que ni piensen que va a ser cerca de lo que se está mostrando en Ucrania. Eso es lo que le tiene que interesar, escuchar, oír muy bien Europa. De momento parece que son sordos, que son tan estúpidos que ignoran todo tipo de advertencia. Aquí el problema es intentar bloquear o quedarse con el dinero ruso para que Rusia no lo pueda usar o para que Estados Unidos determine que ese dinero sea usado en otro lugar como en Estados Unidos y no dentro de Europa. Ellos quieren ese dinero. Quieren morderlo de cualquier manera. Solo que se presentan hoy 7 naciones de la Unión Europea que se están negando a esa posibilidad. Y Bélgica está temblando porque no quiere quedar con ese currículum tan perfecto de siempre haber manejado los fondos de muy buenas maneras y quedaría totalmente entregada a las pérdidas brutales que pueden significar, no solo para Bélgica, sino para toda Europa en su conjunto. En este caso, Bélgica tampoco está de acuerdo con la entrega de ese dinero ruso, lo que se decidirá lógicamente en estos días, pero sigo creyendo de que no van a poder tocar ese dinero, Sergio, porque Europa está muy expuesta, ya está en bancarrota, ya está prácticamente quebrada. Agregarle tú fíjate que ellos no prometen, no dan una garantía absoluta de que ese dinero, si Ucrania no consigue devolverlo, no dan garantía absoluta de devolver el dinero. Ellos quieren que eso quede por nada, que se le entregue a Ucrania y que por alguna razón, si no pudiera, que quede en eso y pronto se acabó.
Y no puede ser así. La corrupción sabemos que existe enormemente en Ucrania y en Europa, en la Unión Europea, dentro de la propia Unión Europea. Es muchísimo dinero. Ya no estamos hablando de 300.000 millones de dólares, ya con los intereses que ha generado esa cifra en estos últimos 4 años, Sergio, ya estamos en el borde de los 350.000 millones de dólares, de euros, perdón. Y entonces creo que no hay forma de que Bélgica ceda, porque Bélgica creo que tienen, en total ellos tienen 180.000 millones en esa parte. Francia tiene otro tanto. Francia no está de acuerdo también en dar esa garantía, no quiere jugarse a dar esa garantía. Francia tiene 18.000 o casi 20.000 millones de ese dinero ruso. Entonces, creo que no van a encontrar ese acuerdo mutuo entre ellos. Es como lo dije hace muy poco, Sergio, la desunión europea ya está en marcha. Y ese divorcio de Estados Unidos con Europa ha marcado justamente más esta gravedad del asunto, lo cual hace que la señora Ursula von der Leyen se encuentre totalmente desnorteada y no sabe cómo hacer para obligar a esas otras naciones, que son 7 ya, que se niegan en total y absoluto de que no puede ser tocado ese dinero. ¿Qué sería lo legal? No tocar ese dinero, olvidarse de ese dinero. Y ellos saben que sin ese dinero ya está todo acabado. Y esta guerra posiblemente acabe después del invierno en Europa, posiblemente esta guerra ya no esté en su lugar. Sergio. Bueno, pues precisamente mirando a Europa, hoy el foco está puesto en Bruselas, donde seguimos esperando a los líderes europeos que siguen debatiendo sobre estos activos rusos congelados y que, bueno, pues esperaba una rueda de prensa sobre esta hora que de momento se está alargando. Hemos visto a varios países que se están negando ya a autorizar estos activos, por ejemplo, Hungría, por ejemplo, Austria. Se habla también de que Italia se está negando ahora. ¿Qué decir de Bélgica? Claro, ya son muchos, ¿no? Estabas hablando tú de esta desunión europea. Lo de hoy puede ser un precedente peligroso, Aníbal. Puede ser, de hecho, un punto de inflexión para la Unión Europea. Es un tema muy serio. Es un tema serio. Sumemos Malta, Hungría, Eslovaquia, Checoslovaquia, Italia, que como tú decías bien, Sergio, ya no es solamente un disidente como Hungría que está diciendo que no. Ya son 7 países, de 27, 7 en contra, es demasiado para la Unión Europea. Contra eso no van a poder. Contra eso no pueden esquivarlo de alguna forma, ni legal ni ilegalmente. No pueden. Entonces yo creo que va a terminar esto en un saco roto. Se va a seguir discutiendo y no lo van a conseguir. Y el tiempo pasa, Rusia sigue tomando territorio y creo que en este invierno, debido a cómo van las cosas y ya acercándose muchísimo más a Odessa, como bien te decía, creo que después de este invierno, este conflicto termina con una victoria aplastante por parte de Rusia y prácticamente claudicando esta Ucrania de Zelensky. Sergio. Estamos hablando, Aníbal, de cómo afectaría esto a la Unión Europea. Quiero preguntarte también cómo afectaría esto a la OTAN. Hemos visto la estrategia de seguridad de Estados Unidos que, bueno, básicamente abogaba por poner más énfasis, poner el foco en su región. Hablaba de alejarse de Europa, alejarse también en este caso de la OTAN. Si esto sucede y si Rusia termina ganando esta guerra o sigue avanzando en Ucrania, ¿en qué lugar va a quedar la OTAN? Sergio, yo creo que por debajo de la mesa, en alguna forma, se está negociando una separación total de la OTAN, o sea, de Estados Unidos, de la OTAN, de la conformación de la OTAN europea. Yo creo que por debajo de la mesa se está negociando algo por el estilo y que va a quedar una casi OTAN sin Estados Unidos, que sabemos que no lleva a nada, no sirve absolutamente para nada, porque Europa sin Estados Unidos no conseguiría hacer absolutamente nada. Entonces creo que la OTAN está en este momento dando manotazos de ahogado, por decirlo de alguna manera. Ha fracasado en todos los intentos que tuvo dentro del territorio ucraniano, ha fracasado en las sanciones y en los ataques, sea mediáticos o fuera de la media, a Rusia en su general, con esa rusofobia. Ha fracasado en todo. Y este señor Mark
está totalmente desubicado, desorientado. Él suelta palabras que sabe que él no puede ni siquiera apostar a lo que está diciendo. Una posible guerra en el 2030, ellos decían en el 2027, 2028, tenemos que estar prontos para la guerra. ¿Prontos con qué? ¿Con qué? ¿Enfrentar a Rusia con qué? Ni siquiera juntándose todos ellos, ni pidiendo la ayuda después de alguien que no les va a auxiliar de ninguna manera. Estados Unidos lo dijo bien claro, esto es un problema de ustedes ahora, a resolverlo. Y ellos están haciendo esto justamente con el dinero de Rusia. Es una forma también de atacar a Estados Unidos, porque Donald Trump lo que pretendía era que parte de ese dinero de Rusia fuera usado en inversiones dentro de Estados Unidos y otra parte en Ucrania. Lo que lógicamente, yo te lo dije la otra vez, Sergio, Rusia no iba a estar de acuerdo, nunca iba a apoyar, porque eso es perder soberanía y dignidad también, no solamente dentro de la economía rusa, sino también en la parte política. Ese dinero es exclusivamente del pueblo ruso, intocable por ningún gobierno, por ninguna nación, por ningún país. De ocurrir, Rusia va a tomar medidas tan duras que esa cajita de Pandora que yo a veces nombro muy seguido, esa cajita de Pandora que Europa insiste en abrir, cuidado con Europa ahora, Cuidado porque Putin, como tú lo bien dijiste, se está cansando. Él está escuchando, pero todo tiene un límite. Dentro de la política y fuera de la política, por abajo de la mesa, como sea, Putin ya está llegando a su límite máximo. Y lo está mostrando con los últimos ataques que les ha dado de lleno y no perdonó la vida de esos militares oficiales de la OTAN que estaban dentro del territorio ucraniano. Entonces, creo que esto se define, creo que por la fuerza, lamentablemente, y con la ganancia de Rusia en este conflicto para finales de este invierno, Sergio. Bueno, pues pendientes de Rusia, pendientes de lo que está sucediendo en este sentido y con el foco puesto también en los avances. Vamos a mirar a últimas horas importantes. Vamos a mirar rápidamente a Venezuela. Estábamos hablando antes de este bloqueo total ordenado por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ordenaba bloqueo tanto por aire como por tierra. Pues ojo con esta última hora, es importante. Venezuela está autorizando a 2 superpetroleros cargados de petróleo no sancionados a zarpar hacia Asia. Es lo que están empezando a reportar en estos momentos varias fuentes, en un momento en el que Venezuela da un giro estratégico en su política petrolera. Ha autorizado recientemente que 2 superpetroleros cargados con crudo, que no están sujetos a sanciones internacionales, zarpen hacia Asia. Esta medida busca fortalecer los vínculos comerciales con países como China e India, que se han convertido en compradores clave del petróleo venezolano. La decisión llega en un contexto de presión económica interna y restricciones internacionales que intentan limitar la capacidad de Venezuela para vender su petróleo en mercados internacionales. Los expertos advierten que esta estrategia puede aumentar la tensión diplomática con Estados Unidos. Al mismo tiempo, representa un intento de diversificar clientes y rutas de exportación, lo que puede de alguna forma redefinir el mapa geopolítico energético de la región. Atentos a esta última hora, este desafío de Venezuela a Estados Unidos. Precisamente vamos a mirar a Estados Unidos. Te quiero preguntar por otro asunto, Aníbal. Estados Unidos autorizaba la venta de más de 11.000 millones de armas a Taiwán. Hemos visto a China, que está hablando de provocaciones. Estamos hablando de muchos frentes. El de Taiwán sería sin duda el más peligroso. Sí, yo creo que en esta parte, eso que, como es, Donald Trump estaba pretendiendo de alguna forma pacificarse un poco con Xi Jinping, no ofenderlo, no tratar de ofenderlo mucho por el tema de las tierras raras, que es la carta fuerte que tiene China con Estados Unidos. Pero también el Estado profundo en Estados Unidos le está exigiendo, lógicamente, que apriete con respecto a Taiwán. Y es ahí donde estamos viendo este efecto. La venta y el envío de esas armas a Taiwán significa que el Estado profundo todavía sigue teniendo orden, derecho y palabra dentro de la administración de Donald Trump. Lamentablemente eso lo sabemos. Esté quien esté en el gobierno, no puede dejar atrás ese tipo de política agresora en el cual ellos tienen sus óptimas y pingües ganancias. Entonces creo que esto es lo que va a molestar nuevamente a Xi Jinping,
advirtió inclusive, Xi Jinping ya había advertido a Donald Trump con respecto a Taiwán, y esto puede traernos alguna novedad con respecto nuevamente a estos tratados últimos con respecto a las tierras raras de China hacia Estados Unidos y otros complementos como la compra de la soya de Estados Unidos. Eso también puede entrar nuevamente en negociación porque Estados Unidos no cumple con esa parte de respetar la soberanía de China, y el continuo envío de armamento a Taiwán, eso vuelve a revolver lamentablemente esa discordia entre Taiwán y su propia tierra chinesa. Entonces creo que en este caso fue un error haber aceptado ahora inmediatamente haber hecho esto, muy por encima de las negociaciones recientes que tuvo Donald Trump con Xi Jinping. Y creo que esto va a traer cola, sin lugar a dudas, Sergio, va a traer cola. Bueno, pues pendientes de lo que suceda con Taiwán, como ven, con muchos frentes abiertos en lo que refiere a la geopolítica. Aníbal, muchas gracias por analizar con nosotros todos ellos. Un placer contar contigo por aquí. Muchas gracias. Buen día. Gracias a ti, Sergio. Buenas tardes para todos. Buenas noches.